Bueno, continuemos con la reseña, seguiremos hablando de los personajes. Satoshi Hoso, es el hermano mayor de Satoko, quien desapareció en 1982, un año antes de que Keiichi se mudara al pueblo. Él hace su aparición en los arcos del Meakashi Gen y Matsuribayashi Gen, ya que en los arcos anteriores solo se mencionaban datos sobre él. Satoshi es un joven calmado y de buen corazón, quien asistía a la escuela junto con Rena y las demás. Los padres de Satoko y Satoshi eran gente que apoyaban la idea de que se construyera en Hinamizawa una represa, pero la consecuencia sería que el pueblo quedaría inundado y los habitantes no tendrían a dónde mudarse. Debido a estas acciones, Satoshi junto con su hermana tuvo que sufrir el rechazo y el odio de los habitantes de Hinamizawa, quienes lo consideraban traidores por haber apoyado ese proyecto de la represa, aunque al final nunca se realizó. Un tiempo después sus padres mueren y ellos se tienen que ir a vivir con sus tíos, pero estos abusaban de ellos, y como consecuencia el estado mental de Satoshi empeoró y a la vez se sentía culpable de no poder ayudar a Satoko, y quería planear algo para salvarla. Shion estaba enamorada de él, después de salvarla de unos tipos que querían golpearla, pero lamentablemente Satoshi jamás demostró algo de amor por ella, debido a que estaba ocupado con el problema de sus tíos y su hermana. Solía visitar la clínica con frecuencia, e Irie Kyosuke, quien era el director de la misma, le pidió que se uniera a su equipo de béisbol, los Hinamizawa Fighters. También Satoshi le dijo al Dr. Irie que él quería comprarle un oso de peluche a Satoko para su cumpleaños que era pronto, y por eso empezó a trabajar en empleos de medio tiempo para conseguir el dinero. Cuando llega el festival del Watanagashi, él le confía a Shion cuidar a Satoko y llevarla al festival ya que él no podría porque tenía otros asuntos que arreglar. Esa misma noche asesina a su tía, pero eso provoca que en los días posteriores, empezará a alucinar con ella y la viera en todas partes, preguntándose constantemente si ella estaba viva. El síndrome de Hinamizawa llegó al nivel 5 en Satoshi, por lo que el Dr. Irie tuvo que internarlo de urgencia para encontrar una cura para él mismo, y deja a Satoshi en una cámara escondida en la clínica, en donde queda profundamente dormido, siendo esta la razón de su desaparición. Oishi Kurado, es un policía de Okinomiya, que se dedica a resolver el misterio de las maldiciones por razones personales. En los arcos posteriores, se nos muestra que tiene una especie de rencor con la familia Sonozaki, y trata de probar que ellos son los responsables de las muertes que suceden cada año durante el festival del Watanagashi. Oishi se nos muestra por primera vez como un hombre amable, pero luego se nos muestra que es capaz de usar la violencia contra aquellos que le intenten ocultar cosas con respecto a la maldición de Oyashiro-sama. En el arco final, se revela que el padre de Oishi era miembro de las personas que querían construir una represa en Hinamizawa, pero debido a constantes presiones a la que se veía sometido por la resistencia del pueblo, hace que caiga bajo los efectos del síndrome de Hinamizawa y comience a atacar a sus amigos de trabajo, pero estos lo matan a él y caen a su vez bajo el síndrome. Este parece ser el caso que se mencionaba sobre una persona a la que asesinaron y le cortaron el brazo pero que nunca encontraron. En el último arco también Oishi decide dejar el resentimiento hacia los Sonozaki al saber la verdad, y decide unirse a Keiichi y los demás en su lucha para vencer al destino. Tomitake Shiro, es un fotógrafo que cada año visita el pueblo de Hinamizawa, para tomar fotos de aves exóticas. Suele vérsele siempre con Takano Miyo, y al parecer poseen una especie de relación amorosa. En casi todos los arcos, Tomitake es una de las víctimas después del festival del Watanagashi, donde siempre termina suicidándose rasgándose el cuello con sus uñas. A pesar de la profesión que posee, en realidad él es un miembro que trabaja para una organización de nombre Tokio, estando al servicio de Takano y el Dr. Irie Kyosuke. Lo anterior que mencioné se muestra en el arco final. Irie Kyosuke, es un doctor y a la vez el director de su propia clínica que tiene en Hinamizawa. De personalidad amable y siempre dispuesto a ayudar a sus pacientes y al pueblo en sí, es muy dedicado a su trabajo, por lo que se ha ganado la admiración de la gente de Hinamizawa. Además, es el entrenador del equipo de béisbol de Hinamizawa, los Hinamizawa Fighters. Irie puede no parecer un personaje importante al comienzo de la trama, pero después se nos revela mucho de su pasado en los arcos posteriores, siendo Tatari Goroshi Gen, el arco en donde aparece por primera vez. Siente un gran afecto por Satoko, a quien cuida y provee sus medicamentos, cuando ella lo requiere. También se llevaba bien con Satoshi, de hecho, él fue una de las personas que le ofreció unirse al equipo de béisbol. Al igual que Tomitake y Takano, Irie en realidad trabaja para la organización Tokio, cuyo objetivo es investigar el síndrome de Hinamizawa.
A su vez, Irie fue el responsable de la desaparición del asesino del padre de Oishi durante el primer año de la maldición de Oyashiro-sama, y también de la desaparición de Satoshi durante el cuarto año de la misma, siendo él quien lo mantiene oculto en una zona secreta debajo de la clínica en donde trabaja, ya que Satoshi había sucumbido ante el nivel 5 del síndrome. Su motivación y objetivo es desarrollar una cura para el síndrome de Hinamizawa, usando a Rika y a Satoko como sujetos de pruebas. También suele tener una especie de obsesión con vestir a Satoko y Rika con trajes de sirvienta, enfermera, u otro tipo de ropa. En el arco del Tatari Goroshigen, le cuenta a Keiichi que si él pudiera, le gustaría adoptar a Satoko, para así evitar que su tío siga abusando y maltratándola. Rumiko Chie, es la profesora de la escuela de Hinamizawa, siendo una estricta pero cariñosa maestra que quiere a sus alumnos. En el arco del Minagoroshigen, cuando Satoko es víctima de los abusos de su tío, ella quiere ayudarla pero poco puede hacer, pero con ello no se da por vencida y busca otra forma de arreglar la situación. Dato curioso, el personaje de Chie, está basado en Ciel de Tsukihime, además el seiyuu de la profesora es el mismo que el de Ciel, al igual que ambas les fascina el curry. En sí, Chie es un personaje secundario en la serie y casi sin importancia para la trama. Akasaka Mamoru, es el protagonista del arco Himatsubushi-gen. Es un policía metropolitano de Tokio que va a Hinamizawa realizando unas investigaciones, en 1978, y durante su estadía se hace amigo de Rika. La misión que tenía era la de rescatar al hijo del primer ministro que fue secuestrado cuando el niño regresaba de la escuela. Al final consigue rescatarlo, pero sufre un disparo de uno de los secuestradores y casi le cuesta la vida en el proceso. También, durante sus últimos días en Hinamizawa, Rika le advierte sobre lo que ocurriría unos años después, sobre las misteriosas muertes durante el festival del Watanagashi, hasta 1983 en donde ella será asesinada. Akasaka no parecía creerle, pero en eso Rika le advierte también que si no regresaba a Japón, su esposa e hija morirían. Durante el final del arco del Himatsubushi-gen, él regresa a Japón, pero su esposa muere debido a que sufrió un accidente cayendo por las escaleras del hospital, pero logra dar a luz a la hija de ambos, Akasaka Miyuki. Unos años después, logra reunirse con Oishi en donde hablan sobre la catástrofe de Hinamizawa y las personas que murieron en ella, y las causas por las que sucedió eso. Entonces Akasaka recuerda la advertencia que Rika le hizo unos años atrás, y como él se siente culpable de no haber podido hacer nada, pensando que su profecía era mentira. Obviamente este arco es considerado una historia alterna, siendo el arco Minagoroshigen, en donde marca su regreso y cómo evita la muerte de su esposa, al hacerle caso a las predicciones de Rika y con ello agradeciéndole cuando regresa a Hinamizawa. En el arco final, Akasaka ayuda a Rika a resolver el misterio de las muertes y desapariciones que ocurrían en el festival del Watanagashi, en donde el combate contra las fuerzas Yamainui derrota a un grupo de ellos, liderados por su líder, Okonoji Tetsuru. Debido a que en el arco Himatsubushi-gen sufrió esa herida que casi le cuesta la vida, empezó a practicar artes marciales, aprendiendo el estilo tradicional del karate. Akasaka también hace aparición en el arco exclusivo del manga, Onisarashi-gen, y en el primer episodio de Higurashi Kai versión anime. Oryo Sonozaki, es la actual líder del clan Sonozaki, y es la abuela de Mionishion, y la madre de Akane. El clan Sonozaki es considerado el más poderoso de Hinamizawa, siendo las otras dos casas, Furude y Kimiyoshi. Sus nietas suelen llamarla Onibaba, que quiere decir abuela demonio. Ella estuvo en contra de la construcción de la presa en el pueblo, pero a su vez obtuvo un odio hacia la familia Hoso, quienes apoyaban a la construcción de la presa. Es muy temida por muchos, pero posee buen corazón, y esto se demuestra varias veces en la mayoría de los arcos. Cuando Satoko estaba siendo abusada por su tío, Keiichi la desafía abiertamente, cosa que nadie se atrevía a hacer, por lo que Oryo se queda impresionada y le da su apoyo para que los chicos puedan ayudar a Satoko a escapar de su infierno. La tradición de la familia Sonozaki decía que solo tenía que tener un heredero para sucederla a ella en un futuro, pero su hija, Akane, tuvo gemelas, debían matar a una de sus hijas, pero en vez de hacer eso, simplemente decide enviar a una de ellas a una escuela y que viva en el exilio. Esa persona fue Shion, quien odia a su abuelo y al clan en sí, y esto se incrementó debido a que Satoshi desapareció y ella tuvo fuertes sospechas de que su familia estuviera involucrada en ello. En realidad, Oryo solo actúa como una persona cruel, porque ella al ser la líder del clan Sonozaki, debe mostrarse fuerte ante todo el pueblo. Ella finge ser así, pero la realidad es que ella quiere a su hija y a sus nietas, a pesar de que Shion se la tenga jurada, en el fondo demuestra afecto por ella.
Con su hija, Akane, tuvo también una pelea, cuando ella intentó casarse con quien sería su esposo y padre de Myon y Shion, pero ella se lo prohibía porque el hombre no obtuvo la aprobación de Oryo, lo cual debe ser castigado con la muerte por las reglas del clan. También tiene una buena impresión sobre Keiichi, debido a que él la desafió abiertamente y porque según ella, es el aire fresco del exterior, que debe tomar el control de la aldea en un futuro. Tatsuyoshi Kasai, es el guardaespaldas personal de Shion, quien domina todo tipo de armas al igual que ella. En el pasado solía ser una persona violenta, aunque lo sigue siendo pero no tanto. Al parecer él conoce a Teppei y a Rina, ya que él conoce la clase de negocios turbios en los cuales ambos están involucrados. A pesar de que él tenga que proteger a Shion, y a su vez tenga una buena relación con ella, en el arco Miyakashi-gen, se demuestra lo contrario. Durante ese arco, Shion cae bajo el síndrome y asesina a varias personas, y en un momento Kasai llama a la casa de los Sonozaki para hablar con ella, y Shion le preguntó si él la cuidaría de todos los problemas. Pero Kasai le responde que el cuidarla siempre tiene un límite, por lo que Shion termina algo decepcionada de su guardaespaldas. Sin embargo, en el arco final, Kasai demuestra estar dispuesto a todo con tal de protegerla. Al parecer está enamorado de Akane, la madre de Shion y Myon. Hoso Teppei, es el tío de Satoko y Satoshi, y el antagonista de los arcos del Tatarigoroshi-gen, Sumihoroboshi-gen, y Minagoroshi-gen. Él y su esposa se vieron obligados a cuidar de Satoshi y Satoko tras la muerte de sus padres, pero en vez de hacer eso, ambos abusaron de sus sobrinos, aunque al parecer su esposa era quien los maltrataba más. Tras la muerte de su esposa a manos de un borracho que la golpeó hasta morir durante el festival del Watanagashi, y la posterior desaparición de Satoshi, Teppei decide retirarse de Okinomiya, dejando sola a Satoko. En los arcos que mencioné anteriormente, regresa a Hinamizawa y es asesinado por Keiichi en Tatarigoroshi-gen, y por Rena en Sumihoroboshi-gen, siendo en Minagoroshi-gen donde es arrestado después de que el pueblo entero de Hinamizawa intentara detener los abusos de él hacia Satoko. También se descubre que ella le era infiel a su esposa, con otra mujer, llamada Mamiya Rina. Ambos, fueron conocidos por un negocio de extorsión en donde Rina tenía relaciones con diferentes hombres y donde ella les quitaba dinero. Entonces, Teppei, actuaría como el amante de Rina, y descubriría a esos hombres con ella, y les exigiría a las víctimas que le pagaran con un soborno, no sin antes primero golpearlos hasta cansarse. Obviamente esto llegó a su fin, cuando su siguiente víctima era el padre de Rena, y ella decide matar primero a Rina, y luego a Teppei, durante el arco del Sumihoroboshi-gen. Kiichiro Kimiyoshi, es el jefe de una de las tres familias de Hinamizawa, y a su vez es el oficial del pueblo. A pesar de su amable actitud y que guarda un gran cariño hacia Rika, Myon y Shion, en realidad él siente odio hacia las personas que atentan contra Hinamizawa, como la familia Hoso, por lo cual también odia a Satoshi y a Satoko. En Watanagashi-gen y Miyakashi-gen, es asesinado por Shion, y en Minagoroshi-gen, está de acuerdo en ayudar a Satoko, dejando atrás el prejuicio contra los Hosos. Mamiya Rina, es la amante de Teppei y aparece por primera vez en el arco del Sumihoroboshi-gen, aunque en los otros arcos se mencionaba. Ella y Teppei tenían un negocio de extorsión en donde Rina seducía a los hombres para luego quitarles dinero, siendo su siguiente víctima, el padre de Rena. En ese mismo arco, es asesinado por Rena. También aparece en el arco del Minagoroshi-gen, pero esta vez siendo asesinada por algunos yakuzas del clan Sonozaki, debido a los negocios turbios en los cuales se vio involucrada. El clan Sonozaki entonces la asesina, al estilo clásico de la maldición de Oyashiro-sama, o sea, destripándola por completo. Se puede ver su cuerpo flotar en una bolsa durante el comienzo del arco del Tatarigoroshi-gen. Bueno, el tiempo del video ya casi llega al límite que permite YouTube, así que, lo dejaremos hasta aquí. No se olviden de comentar, puntuar y suscribirse a mi canal. Se despide Sonic Adventure 11, nos vemos y hasta la cuarta parte, adiós.